Dios te va a hablar. Hoy andamos en una época que todo el mundo habla de Jesús, ¿verdad? Y quiero dejarle claro, por si alguno no sabe, Jesús no nació un 24 de diciembre. Pero bueno, se le celebra el 24 de diciembre. Pero desafortunadamente se ha convertido en un momento más comercial que otra cosa. Que andamos pendientes más de los regalos que nos van a dar, que nosotros darle regalo a Jesús, que es el que cumple. ¿Sí o no? ¿Quién cumple? El Señor. Y nosotros andamos más pendientes de que nos regalen a nosotros, que nosotros darle regalo al Señor. Pero bueno, de eso se trata también esta época, de recordar que una vez nació alguien que cambió y transformó el mundo y sigue cambiando y transformando el mundo, cambiando y transformando nuestras vidas también. Amén. De eso vamos a hablar. El título de esta prédica es así: y llamará su nombre Yeshua, Yeshua y Emmanuel, o Jesús y Emmanuel. Se lo quise decir en hebreo, ya le voy a explicar el porqué, pero de eso se trata. Ven conmigo a Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios: y darás, le está hablando un ángel a María, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Así debería uno preguntarle al Señor cada vez que vaya a tener un hijo. Cada vez que uno va a tener un hijo, le debemos preguntar al Señor cómo se va a llamar este varón. Y vamos a entender el porqué. Aquí el Señor le estaba diciendo a María cuál iba a ser el nombre del bebé. Porque Él, ¿qué dice su Biblia? Salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el Señor le estaba dando un nombre a ese niño con un propósito. Y ya le estaba marcando qué era lo que Jesús iba a hacer en esta tierra. ¿Y qué era lo que iba a hacer? Salvar al pueblo ¿de qué? De sus pecados. Porque todo pecado, dice la palabra, que tiene como consecuencia la muerte. Entonces dile a la persona que está a tu lado: cuando tú pecas, traes muerte a tu vida. Entonces lo que iba a hacer Jesús cuando nació era darle salvación, darle vida a aquellos que pecan. Y dice la palabra que ninguno se salva, porque todos somos pecadores. Ninguno es justo, dice la palabra, porque todos necesitamos entonces del Señor, del Salvador. Amén. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo también lo llamaron? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Entonces, la importancia del nombre. ¿Por qué Dios se le dio por presentársele a María y a José? Y le dijo: su nombre va a ser Jesús. No va a ser Jairo, no va a ser Luis, no va a ser Carlos, ¿verdad? Sino va a ser ¿qué? Jesús. Y de hecho en Isaías, como unos 460 años antes, ya Isaías sabía que se iba a llamar también Emmanuel. Dios le puso un nombre. Por eso es que es importante entender lo que significan los nombres y lo que están demarcando. Hay nombres que se le colocan a los niños y lo que le estamos enviando son maldiciones inclusive. Pero fíjense lo importante. O sea, el mismo Dios en la Biblia establece la importancia de los nombres. Porque Jesús, que en hebreo es Yeshua, significa el Salvador. Entonces, al Señor Jesús, cada vez que lo llamaban,
Yeshua le estaba indicando el propósito para el cual él vino a esta tierra. Preguntarle a la persona que te tuvo, ¿cuál es el propósito para el cual tú viniste a esta tierra? Porque también Dios lo demarcó ya. Entonces, fíjense que a Abraham le cambiaron el nombre por Abraham. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, Abraham se lo cambiaron por Abraham. Y será tan importante que cuando Dios va a hacer algo, o iba a hacer algo con Abraham, era necesario cambiarle el nombre, porque el primer nombre no demarcaba el propósito para el cual Abraham había nacido. Entonces era necesario cambiarle el nombre. Y el Señor se lo cambió, ¿por qué? Por Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham significa padre enaltecido, pero Abraham significa padre de multitudes. Padre de multitudes. Pero usted tiene que entender cuál es el propósito de Dios en su vida, en esta tierra. Hay gente que está en esta tierra y no sabe ni para qué nació, ni para qué va a morir inclusive. Pero, es necesario que tú lo entiendas, que sepas cuál es el propósito de tus hijos. ¿Para qué Dios te entregó tus hijos? Algo especial va a ser. Tus hijos no nacieron por casualidad o simplemente porque no utilicé preservativo en ese momento. No fue por eso. Dios determina quién vive y quién no vive, quién nace y quién no nace. No es el hombre. Pero aún así, por un error tuyo, Dios tiene propósito con tus hijos. Tienes que entenderlo. Por eso nosotros debemos preguntarle cuál es el propósito para el cual nosotros nacimos y nacieron nuestros hijos. Para comenzar a encaminarlos a eso. Hay padres que son obstáculos a ese propósito. Y aquí Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, vas a ser padre de multitudes. Y era necesario cambiarle el nombre porque el anterior no demarcaba eso. Entonces cuando a Abraham lo llamaban Abraham, le estaban declarando, tú vas a ser padre de multitudes. Y a Sarai le dijo, ya no te llamarás más Sarai, sino Sara. Era necesario cambiarle el nombre a una pareja para que realmente llegaran a ser lo que hoy es un pueblo elegido por Dios. A Jacob le dijo un día, ¿sabes qué? Ya no te vas a llamar más Jacob. Jacob lo traducían como engañador. Imagínate el patriarca de Israel que se llama engañador y que cada vez que lo llamasen, o se acordaran de él, se acordaran como el engañador. Pero Dios le cambió el nombre y le dijo, ya no te vas a llamar más Jacob, sino como Israel. Y lo que es Israel hoy es el propósito por el cual Dios llamó a ese hombre. Otro ejemplo que en la Biblia también está, cuando Moisés le cambia a Oseas, hijo de Nun, le cambió el nombre y le puso por nombre Josué. Y hoy todo lo que se habla de Josué, de lo que hizo Josué, de las proezas que hizo Josué cuando entró a la tierra prometida. Hay algo especial en ese tema de los nombres. No es sencillo, no es fácil entenderlo, pero cuando nos vamos al mundo espiritual, nuestros nombres implican un destino, marcan un propósito. Lo que pasa es que nosotros no vivimos en la cultura hebrea, pero para los hebreos, los judíos, el nombre sí es muy importante. A Simón, ¿se acuerdan quién era Simón? No lo conocen, ¿verdad? De pronto ni se acuerdan quién era Simón, pero si le digo Pedro, sí se acuerdan, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo, ya no te vas a llamar más Simón, sino como Cefas o Pedro. Porque era un propósito especial para el cual el Señor le cambió el nombre. Era el apóstol que iba a encargarse
de la segunda etapa de la iglesia. Porque la primera la creó el Señor, pero ya el irse a las naciones, cuando el Señor ya se había ido y que era con el Espíritu Santo de Dios, Pedro se encargó de dirigir la iglesia. Hey, era algo importante y Simón no lo entendió simplemente porque sí fue revelado por el Espíritu Santo de Dios de que él tenía un propósito en esta tierra. Hey, pero ¿por qué un nombre? Mire, en la Biblia esto queda demarcado, la importancia del nombre, porque el nombre es un conducto a través del cual se hace emerger facultades, virtudes o pactos en la persona a la cual se llama. Entonces, muchas veces nosotros tendremos que renunciar al nombre que nos han puesto nuestros padres, a sobrenombres que nos han puesto, porque hay sobrenombres que simplemente que demarcan no virtudes, no cualidades, sino inclusive defectos de la persona. Sí, o no conocen sobrenombres que traen eso. Hey, importante entender lo que es el nombre. Por eso el Señor se le apareció a María y a José y le dijo: un momentico, no lo vas a llamar como tú quieres, lo vas a llamar de forma diferente. ¿Cuál es el propósito o cómo está establecido el propósito? No es solo una forma de identificar a un individuo. El nombre es un concepto de contenido espiritual. El nombre contiene fuerza vital y está inherente en las letras y en el fonema. Esto es porque los hebreos tienen 24, si no estoy mal, no me equivoco, 24 letras el alfabeto hebreo. Y cada una tiene un significado, cada uno tiene un número y tiene un significado especial para ellos. O sea que cuando el Señor le dijo Yeshua, no era cualquiera. El Señor le estaba diciendo o le estaba demarcando un propósito. Porque el nombre marca también tu destino. Ya nosotros ya nos pusieron, yo no nací en una familia cristiana. Pero cuando mis hijas nacieron, el Señor se lo reveló a mi esposa por sueño. Ahí no sé si me metió gol o no. Pero la primera, el Señor le dijo a ella en sueño, se levantó un día y me dijo: el Señor me dijo en sueño que se va a llamar Daniela. Pero ¿sabe qué? Después lo entendimos. Porque el propósito, el llamado de ella va a ser profeta. Y nosotros no sabíamos que era profeta. Y después, cuando comenzó a crecer en su carácter profético y donde ella veía las cosas, y hay más, en el colegio nos llamaban inclusive, porque una vez la invitaron, por cierto, cuidado que la invitan porque algo va a pasar. Le invitaron a comer una amiguita del colegio a su casa, a hacer una tarea o algo. Y en el colegio nos llaman y nos cuentan porque fue de un impacto. Ella cuando llegó comenzó a analizar la casa y le dijo: ven acá, yo no veo fotos del matrimonio de tus padres. Entonces la amiguita la queda mirando y le dice: no sé, yo creo que mis papás no están casados. Y Daniela, que su carácter profético enseguida: es que eso no es de Dios, o sea, que ellos están viviendo en pecado. Y te estoy hablando que ella tenía como unos 6 años. La niñita comenzó a llorar. Listo, y eso quedó ahí. Y nos llaman del colegio para contarnos que la hija de los padres los hizo casar. Eran cristianos por años y no se habían casado. Hey, nosotros entendimos que nuestra hija tiene un propósito especial. Y ese nombre fue dado con un propósito. Entonces, a eso te digo, nosotros tenemos que alinearnos en todo con el Señor. Porque en eso está el poder de la palabra. O sea que cuando se le diga Daniela significa justicia de Dios. Cada vez que la llamamos Daniela, nosotros estamos declarando la justicia de Dios en la tierra. Yo no sé si me estoy haciendo entender, pero cuando usted busca la revelación va a entender esto, que cada vez
que usted esté llamando a sus hijos, le está declarando cosas. Entonces, por eso a Jesús no lo llamaron como Jairo, como Kevin, como Miguel. No, llamaron Jesús, porque estaban declarando sobre él, ¿qué cosa? Salvación. Corrijo, son 22 letras del alfabeto hebreo y son sagradas. Tienen un valor numérico, por eso la importancia del cambio del nombre para ajustar a la persona los propósitos eternos para ella. Por eso Dios irrumpió en la vida de Abraham y de Sarai y les cambió por nombre Abraham y Sara, y también Jacob y también a Oseas. ¿Por qué? Porque Abraham no debería tener descendencia, pero Abraham sí. ¿Me estoy haciendo entender? Abraham con ese nombre no podía tener descendencia, porque no era el propósito, pero Abraham sí. Sarai nunca daría a luz un hijo, porque cuando se les apareció, ella se llamaba Sarai, era una mujer ya de edad, muy avanzada en edad, y no podía tener hijos, nunca habían tenido. Y el Señor le dice: hey, vas a tener un hijo. No, tú no, vas a tener un hijo. No, porque soy profeta, después claro, está muy pelado para tener. Vas a tener un hijo. Y Sarai le dijo: yo, que ya se me fue la costumbre de las mujeres, soy vieja. Y el Señor le hablaba de descendencia de miles. Si Abraham le dijo: mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y ya tenían como 100 años y no tenían ni un solo hijo. Imagínate, eso va contra la lógica, va contra la medicina, contra la ciencia. Porque entonces yo me imagino a Abraham y Sarai yendo al ginecólogo, y el ginecólogo diciéndole: hey, no, ya tú no puedes tener nada. Tú no puedes tener nada de aquí para adelante, ya si quieres adopta. Por eso es que Sarai se equivocó, porque inclusive dice la palabra que le entregó a su criada, a Abraham, para adelantar la promesa, y fue un error que hasta el día de hoy se está pagando. Por eso hay que entender esto, que con Sarai no había un hijo, pero con Sara sí, con Sara había descendencia. Abraham, con ese nombre, tenía la capacidad de salir en búsqueda de su propósito y cumplirlo. Tienes que entender quién eres tú en el Señor. Tienes que entender cuál es la meta y cuál es el propósito para poder salir a buscarlo. Cuando a Abraham le cambiaron el nombre por Abraham, él lo entendió. Y dijo: Señor, ya entendí. Tendré descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y la pregunta es: ¿tú has entendido el propósito para el cual Dios te trajo a esta tierra? Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿cuál es tu propósito, papá? ¿Cuál es tu propósito en esta tierra? ¿Lo has cumplido? No te estoy hablando no, es que yo voy a ser empresario. No, el propósito espiritual que transformará el mundo, transformará tu familia, porque a eso estamos llamados. Por eso cuando el Señor le dice: y lo llamarás su nombre Jesús o Yeshua, que significa el Salvador. El Salvador representa el propósito de ese niño en la tierra, o representaba el propósito de ese niño en la tierra. Que Juan 5:24 dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y el cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús ya lo había entendido, y por eso Él comenzó a darle vida eterna a todos, y hoy nos da vida eterna. Pero también le dijeron: y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
¿Y sabes qué representaba eso? Cuando Isaías lo dijo. Búsqueme a alguien Isaías 7:14, por favor. Yo no sé si tú has entendido, pero mira, la revelación se le fue dada a Isaías como más de 400 años antes que Jesús naciera. ¿Qué dice? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Imagínate para Isaías. Imagínense esto para Isaías. Él metido con el Señor y le vino una revelación y el Señor le dijo, hey, habrá una virgen y esa será la señal. Porque no nacerá de una mujer que haya tenido hijo antes, no. De una virgen que no ha conocido varón. Sí, que es señal. Y le dijo, y su nombre será llamado como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Porque estaba diciendo, que es lo que está escrito aquí en Filipenses 2, 5, 8, estaba diciendo que el mismo Dios iba a descender de los cielos para estar con nosotros, para habitar en medio de nosotros. Filipenses 2, 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hey, ¿sabes qué hizo Dios? Cumplir la palabra esa del cual ya le habían nombrado, que Él iba a estar con nosotros. Y dice la palabra que se despojó de todo lo que tenía para estar en la tierra con nosotros. Es más, y esa promesa también Él la sigue cumpliendo, porque dice la palabra que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él estaría. O sea, Dios está contigo, Jesús está cumpliendo ese nombre en tu vida, Él está contigo, Dios con nosotros. Él vive dentro de ti. Amén. Por eso este nombre implica que Jesús es más que un hombre. Él también es Dios, pero que iba a vivir con nosotros. Pero así hay sin número de nombres que se habla en la Biblia de Dios y del mismo Jesús. A Jesús lo llamaron príncipe de paz, la puerta, la verdad, el verbo, Dios fuerte, el alfa y el omega, el camino. ¿Se acuerdan que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? El gran yo soy, el Dios fuerte, Dios admirable, el consejero, el principio y el fin, o sea, el alfa y el omega, el león de Judá, manantial de vida, rey de reyes, Padre eterno, rey de justicia, el cordero, en fin. Pero yo quiero, entre otros, yo quiero nombrarte unos nombres para que tú entiendas lo que significa. Cuando nosotros creemos que Él es Yeshua, nosotros estamos reconociendo que Él es el Salvador. Amén. Cuando yo estoy reconociendo y entiendo que lo que significa el nombre de Emmanuel, yo creo que Él está conmigo hoy. Yo creo que Él está aquí hoy. Amén. Entonces nosotros tenemos que comenzar a tener revelación de los nombres de Dios en nuestra vida. Esta es una época donde tenemos que entender que más que un cumpleaños es entender que la obra de Jesucristo se hizo, se está haciendo y se va a seguir haciendo para salvación nuestra. Eso es lo que hay que entender. Por eso existe el nombre de Dios que también debemos buscar la revelación. Cuando hablo de revelación es como entenderlo y que en cada situación de mi vida yo pueda vivir ese nombre. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir,
Acuérdese siempre que a Jesús no lo llamaron Jesús o Yeshua porque simplemente le querían poner un nombre. No. Ese nombre tiene un propósito. Hay un nombre de Dios que es Adonai. Adonai. Repite conmigo, Adonai. Significa el Señor, mi gran Señor. Significa el Señor, repite conmigo, Adonai. Significa el Señor. Y sabes que cuando yo estoy adorando o cuando estoy buscando su presencia y lo llamo Adonai, estoy reconociendo que Él señorea sobre mi vida. ¿Qué significa que Él señorea sobre mi vida? Es que yo le rindo todo, que yo no hago nada sin pedirle permiso a Él, que yo actúo bajo sus lineamientos, le rindo toda mi vida y que le obedezco en todas las cosas que Él me pide. Entonces, cuando en la Biblia se le dice Adonai, hay que entender que Él es majestuoso, que Él es nuestra autoridad plena. Por eso, ahí están las citas bíblicas. No voy a entrar porque estamos hablando de casi 21 nombres. No le voy a traer todos, pero quiero que simplemente se lleve la inquietud para que usted investigue sobre esto y que usted sepa que Él es su Señor, Él es su Adonai. Él. Y cuando se habla de Él, es que le estamos reconociendo que Él es fuerte, reconociendo que Él es todopoderoso, que Él es una mano poderosa en medio de nosotros. Que Él es más poderoso que cualquier Dios falso, que Él vencerá todos los obstáculos, porque Él es Él. Le estoy hablando en términos hebreos, nombres hebreos, pero eso se tiene que manifestar en su vida. El que tenga hoy una dificultad, un obstáculo fuerte, reconozca que Él es Él. Él es un Dios fuerte y temible, dice la palabra. Ahí están las citas bíblicas, eso usted lo va a tener. En la página web lo puede encontrar. Y aparece con más de 200 veces este término en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El Elión significa Dios altísimo. Dios altísimo. Y a Él no fue llamado así simplemente porque sí. Hay que entender que Él es un Dios soberano en el cual podemos colocar nuestra confianza y que tiene supremacía sobre todos los dioses. Entonces, cuando venga el temor o venga el enemigo, usted simplemente tiene que declarar: el Elión me salvará. Es algo de revelación, de entender que Dios está actuando en tu vida de forma especial y diferente en cada situación. Elohim, que significa el creador todopoderoso. Dios es el creador de todopoderoso del universo, creador de todo el universo. Dios conoce todo, crea todas las cosas y está en todas partes del mundo. Elohim, dile a la persona que está a tu lado: Elohim, Dios todopoderoso. El Olam, que significa Dios eterno. Dios eterno, Dios eterno, el Olam. Y cuando tú reconoces que Él es el Olam, estás reconociendo que no hay principio ni fin en Dios, que Él creó todo, que aunque nosotros tuvimos un principio, también vamos a vivir una eternidad con Él. El que lleva a cabo su propósito a través de las edades. Él da fuerzas al fatigado. Jesucristo posee atributos eternos. Él es el mismo ayer, hoy
y para siempre. Él obtuvo para nosotros la redención eterna. Y aún dice su palabra que su palabra no pasará. Entonces, habla de eternidad. El Roy, dice la palabra, el Dios que me ve, significa el Dios que me ve. Cuando tú entiendes eso en tu vida, sabes que donde vayas, podrás ocultarte de los hombres, pero Dios te está viendo. Dice la palabra que sus ojos recorren toda la tierra. Y aunque tú te puedas esconder del hombre, de Dios nunca te vas a poder esconder. No existe ninguna circunstancia de nuestra vida que escape del conocimiento de Dios. Todo lo que está sucediendo en tu vida ya Dios lo sabe. Dice la palabra que inclusive Él sabe antes que nosotros comencemos a orar. Él ya sabe qué es lo que le vamos a pedir. ¿Por qué? Porque Él es el Roy. Agar llamó al Señor con este nombre junto al pozo de agua en el desierto. Dios conoce todos nuestros pensamientos y sentimientos. Jesús conocía los pensamientos de aquellos que lo rodeaban, lo que demostraba que Él es el Roy. Dios conoce tus pensamientos, lo que hoy estás pensando, lo que inclusive estás maquinando, aún lo bueno y lo malo, ya Jesús lo conoce. Por eso Él le preguntaba a los fariseos, antes que los fariseos le preguntasen a Él, Él mismo le preguntaba. El Shaddai, ese sí lo han escuchado, ¿verdad? El Shaddai, hay iglesias, congregaciones que se llaman así, el Shaddai significa el todo suficiente, o Dios todopoderoso también significa. Es decir, el Dios que lo llena todo, el Dios que lo completa todo. Dios es la fuente inagotable de toda bendición. Dios es todopoderoso, nuestros problemas no son demasiado grandes como para que Dios no los pueda manejar. Los problemas que tienes hoy serán suplidos con el Shaddai. Jehová Jireh, ese también lo han conocido, ¿no? Porque ese es el que más nos duele. Significa el Señor proveerá. Jehová Jireh. Mire, y eso es una revelación en su vida. Para aquellas personas que hoy tienen problemas financieros, los que hoy se levantan con preocupación de qué voy a desayunar, qué voy a almorzar, qué voy a comer. Bueno, unos se levantan pensando en eso, no es porque le falte, sino porque tienen hambre. No. Hay unos que no han desayunado y están pensando que van a comer en la noche. No. Yo aquí lo que hablo es de tus problemas financieros. Cuando el banco te llama, cuando te presiona el prestamista, cuando no tienes ni siquiera para suplir las necesidades de tus hijos. Yo lo he visto en mi vida. Yo lo he visto. Y es cuando uno entra a la intimidad con el Señor y comienza a vivir este nombre como revelación en nuestra vida, en nuestra familia. Y uno comienza a declarar: Jehová Jireh, Jehová Jireh, Jehová Jireh. Por eso, mire, estas prédicas no son de pronto de muchos amenes, son enseñanza, más que prédicas, enseñanza. Pero usted tiene que entender que Dios se manifiesta de forma especial, con un nombre específico en su vida, de acuerdo a la circunstancia. Y a los que están pasando problemas económicos, comienza a declarar: Jehová Jireh, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Porque en eso hay vida. Cuando usted comienza a declarar Jehová Jireh, usted le está diciendo a las deudas: se secan, se van, se suplen en el nombre de Jesús. El Señor proveerá. Así como Dios proveyó un carnero como sustituto de Isaac, Él proveyó a su Hijo Jesús como el sacrificio definitivo. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Todas, no habrá ninguna que Él no supla. Todas la va a suplir. Al que le falta pagar la universidad, Dios le va a suplir
Jehová Jireh. Conocido también como Jehová o Yahvé Jireh, Abraham llamó al Señor proveerá al sitio donde Dios le proveyó un carnero para que lo sacrificara en lugar de su hijo Isaac. Jesús dijo que Él era el pan de vida y que todo lo que Él fuera a Él, o todo el que fuera a Él, en Él hallaría provisión. Jehová Nisi, este también lo has escuchado, ¿verdad? Es importante en nuestra vida. ¿Por qué es importante en nuestra vida? Porque el Señor es mi bandera, significa Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. ¿Qué pasa en las guerras? Ustedes han visto las películas esas donde van todos los soldados, pero delante va un soldado con la bandera. ¿Para qué significaba que esa bandera estuviese en alto? Más esa bandera no podía. Si al soldado le daban, el que llevaba la bandera y caía, alguien más tenía que dejar su arma y coger la bandera, pero la bandera no podía caerse. Porque eso era significado de que usted estaba todavía en batalla, en pelea. Imagínense entonces quien lleva su bandera, y quien es su bandera es el mismo Jesucristo. En sus batallas, el que va adelante, el que va abriendo brecha es Jesucristo. Por eso es que usted dice Jehová Nisi. Solamente el que ha librado batallas con Cristo entenderá esto. En medio de una enfermedad de los hijos, en medio de una crisis matrimonial, en medio de una circunstancia difícil, usted podrá decir Jehová Nisi. Él pelea por mí. Por eso es que estos nombres tienen importancia en el mundo espiritual. Dios nos da la victoria contra la carne, contra el mundo, contra el diablo. Nuestras batallas son sus batallas de la luz contra las tinieblas y del bien contra el mal. Jehová Nisi. Repite conmigo, Jehová Nisi. Él pelea mis batallas. Jehová Rafa. ¿Sí lo han escuchado? Jehová Rafa. Y eso apréndeselo. Mire, hay un testimonio cuando Alexandra, la pastora, se fracturó el tobillo. Recuerdo que cuando ella se cae, yo estaba lejos, claro. Aclaro para que no vayan a creer. Yo estaba lejos. Hey, yo la cargo y digo, bueno, acuéstate. Y decía, me fracturé. Y bueno, vamos para la clínica, pero mis hijas estaban dormidas. Eran como las 11:30 de la noche. Entonces yo las levanto con mucho cuidado porque tú sabes que son mujeres. Entonces, no, mira, cálmense, su mamá tuvo un accidente, vamos. Cuando vamos en camino, Alexandra se puso mal. Y comenzó Alejandra, sin yo decirle nada. Alejandra podía tener como 4 años, ¿verdad? Como 6 años. Y Alejandra comenzó a adorarle al Señor. Pero comenzó a decir, Señor, tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Ya, yo se lo digo bajo los ojos de Dios, como dicen ellos. Nosotros nunca le enseñamos eso. Pero ella comenzaba a repetir, Jehová, tú eres Dios, tú eres Jehová Rafa. Jehová Rafa, nuestro sanador. Toma tú el control de esto. ¿A quién se lo escuchó? No tengo ni idea. Pero yo creo que el Espíritu Santo la guiaba en ese momento a orar por eso, por esa situación. Jehová Rafa, el Señor sana. En medio de una enfermedad, de tus hijos, en medio de una enfermedad terminal, cree que Jehová Rafa, Jehová sana. Lo que pasa es que, mire, el mundo espiritual hay que entenderlo para poderlo aplicar. Pero cuando nosotros sabemos que ese nombre tiene poder espiritual, nosotros oramos, Señor, tú eres Jehová Rafa, nuestro Dios sanador. Y no hay enfermedad que pueda quedarse en ese momento
y comenzarás a ver las sanidades, comenzarás a ver los milagros, porque Jehová Rafa comenzará a aplicarse y traer vida a tu vida. Amén. Dios ha provisto en Jesucristo la sanidad definitiva para las enfermedades espiritual, física y emocional. Dios puede sanarnos. Entonces no se quede con ninguna enfermedad, mi hermano. No se quede con ninguna. Declare Jehová Rafa en su vida, porque en Isaías está escrito que por su llaga nosotros fuimos sanados. Si usted entiende eso, que por su llaga nosotros fuimos sanados, Dios le está dando una solución espiritual a las enfermedades. Quiere decir que las enfermedades tienen una... Si la solución es espiritual, quiere decir que la causa fue espiritual. Obviamente la ciencia existe porque Dios creó la ciencia, no fue el hombre. Y creó a los médicos y bendecimos a los médicos. Pero aún el Señor utiliza a los médicos para manifestar su nombre. Jehová Rafa. Entonces crea eso, no se quede con ninguna enfermedad. Comience a luchar y comience a declarar Jehová Rafa en su vida. Amén. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, Jehová Rafa. ¿Quién tiene una enfermedad hoy? Levante su mano. Vamos a orar por eso al final. Y vamos a declarar Jehová Rafa. Porque no habrá enfermedad que pueda más que el mismo Señor Jesucristo. Amén. Jehová Roy, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Y eso lo dijo en el Salmo 23, ¿se acuerdan? Que nos enseñan hasta en primaria. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Delicado pasto me hará descansar. El Señor protege, provee, dirige, guía, cuida a su pueblo. Dios nos cuida tiernamente como un pastor poderoso y paciente. Por eso el Señor Jesús dijo: yo soy el buen pastor que cuida sus ovejas. Él es el pastor de las ovejas. Entonces, cuando usted quiere sentirse pastoreado, comienza a declarar Jehová Roy. Amén. No se le olvide esto. Cuando usted quiera paz, quiera guianza, quiera protección, comience a declarar Jehová Roy. Jehová Shalom. Por último, hay muchos más, pero le quise traer estos para que usted entienda los significados de por qué el Señor, la importancia de por qué el Señor le dijo a José y María: y lo llamarás Jesús. Por eso a Isaías el Señor le fue revelado: y lo llamarán Emanuel. Jehová Shalom, el Señor es paz. Jehová Shalom. Dios derrota a nuestros enemigos para darnos paz. Jesús es nuestro príncipe de paz. Dios da paz y armonía interior. ¿Sabes qué? En medio de la dificultad de tu matrimonio, declara Jehová Shalom. En medio de tu trabajo, cuando llegues, declara Jehová Shalom, porque traerá paz en medio tuyo. Y mucha gente anda buscando la paz, pero no entiende que el único que va a traer la paz es Jesucristo. No hay otro. Cuando tú tienes hijos rebeldes, declara Jehová Shalom, porque traerá paz a los corazones de Él. Amén. Gloria a Dios. Concluyo con esto. Es importante en esta época entender que se manifestó en el mundo con el nacimiento de Jesús, entender su propósito y vivir ese fruto ya dado en Él mismo. Yo quiero que te coloques sobre tus pies. Más que pedir regalos, mírame acá, más que pedir regalos en esta época, trata de vivir lo que el propósito para el cual Jesús nació, y es de salvar tu vida. Cuando entendemos eso, hemos recibido el mejor regalo que podríamos recibir en esta época.
Cuando Dios dice y se llamará Emmanuel, entender que Emmanuel es tenerlo en nuestro corazón, no tenerlo colgado en una pared, porque no sirve de nada colgarlo en una pared. No sirve de nada llevarlo inclusive como una estampita. Eso no sirve de nada. Cuando dice Emmanuel es porque está pidiendo que lo metas en tu corazón. Porque cuando lo metas en tu corazón, tu carácter va a cambiar. Tus problemas se van a ir, porque todas las manifestaciones de su nombre se darán en su vida, en tu vida. Tendrás paz, tendrás gozo, tendrás sanidad, sentirás protección, verás las cosas de forma diferente. Eso es lo que es la Navidad, de guardar a Cristo en nuestro corazón. Gloria a Dios. Puedes ir en bendición. Dale un abrazo a cada persona que está aquí antes de irte.